Adolfo Hitler era drogadicto. Sus supersoldados. Biden, justamente antes de comenzar este podcast, le manda un mensaje a China. Dice que si invaden Taiwán, ellos le van a meter mano a China. El mundo está caliente, el mundo está en guerra, el mundo está en constantes conflictos. Y nosotros, como vivimos aquí en Puerto Rico, bueno, nosotros, yo hablo por mí, yo que vivo aquí en Puerto Rico, para los que me ven, que viven en Puerto Rico, muchas veces vivimos enajenados de cosas que pasan alrededor del mundo, incluso cerca. El mundo obviamente es sumamente pequeño y más ahora cuando tenemos este aparatico que se llama teléfono, pero que no es teléfono, esto es una computadora que tenemos en nuestras manos y con el internet pues tenemos acceso a todo tipo de información. Andrew Álvarez nos va a poner al día de toda esta información top secret acá en Molusco TV. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, que le dé like, dale a la campanita, dale like y así YouTube comparte este contenido y llega a más personas. Contenido duro que siempre hacemos acá en Molusco TV. Andrew, ¿cómo tú estás, caballo? Muy bien, Molusco. Saludos a ti, a los amigos y amigas que se conectan contigo aquí en YouTube. En el último podcast que hicimos pasó esto. Tenemos ese podcast de... ¿Cómo se llama? ¿Lo dijiste ahora? Que era Tecato. Lo de Hitler. Lo de Hitler. Bueno, el Vietnam, la droga, el ejército. No, hay demasiado. Hay la farmacéutica. Tú sabes una cosa, para dárselo aquí a la gente, para que vea lo que viene, para que despierte el durmiente. Estados Unidos gasta más en medicamentos psiquiátricos para soldados que lo que gasta en bombas. En la industria farmacéutica. Por eso se llama bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico. Es una cosa grave. Despierta durmiente. Estuvimos comentando lo de Hitler. A mí, honestamente, me es fascinante. La historia terrible, porque es una historia terrible. Pero, hermano, siempre que son cosas históricas, pues me gusta estar empapado de ellas. Y como pues no la sé completa, qué mejor que me la digas en Arroyo Habichuela. Seguro. No tan solo eso, antes de comenzar este podcast, justamente puse en todas mis plataformas la noticia de que básicamente Biden dice que Estados Unidos le va a meter las manos en Arroyo Habichuela. O sea, voy a invadir China. O sea, si ustedes intentan invadir Taiwán, China intenta invadir Taiwán, te vamos a meter mano. Habla un poquito sobre esto antes de ir directo a lo de Hitler. Claro, bueno. Es interesante, ¿verdad? Porque Estados Unidos, desde la década de los años 70, desde que el primer presidente de Estados Unidos visitó a China en la época Mao Zedong, que fue Richard Nixon, y se puso el primer embajador en China, que fue el pasado presidente ya fallecido, George W.H. Bush, que fue el primer embajador en China. Pues Estados Unidos y China pues habían llegado al acuerdo primeramente de tolerancia, intercambio cultural y sobre todo que Estados Unidos iba a reconocer una sola China. La política, la doctrina de una sola China, que todavía la acepta. Pero en lo que la echa bien y va, ¿verdad? Y todos los años, los cambios políticos, geopolíticos y todo lo que ha evolucionado China a nivel económico, porque China antes era un país gregario, ¿no? Agrario, ¿no? Que agrario quiere decir que era un país agrícola y que no estaba dentro de la industrialización ni la competencia como está en la actualidad. Pues claro, fue la metamorfosis esta de los años, las décadas y lo que ha pasado con China, pues la cosa ha cambiado. Okay. Mientras China se mantenía pobre, Taiwán, la isla de Formosa, la isla de Taiwán, obviamente estaba desarrollando su economía con los enlaces que tenía, por ejemplo, con Occidente, especialmente con Estados Unidos. Es precisamente en Taiwán donde se fabrican la mayor parte de los microchips y componentes que son importantísimos para la nueva tecnología de computadora y lo que se está desarrollando. Por ende, es importante, ¿no?, dentro de ese esquema económico y de control político. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos está de acuerdo al día de hoy, según palabras de Biden y obviamente su gobierno, de que ellos siguen con la política de una sola China, que ellos apoyan que solamente existe una China. Pero por otro lado, mientras están a favor de eso, están en contra de que China pueda invadir por la fuerza Taiwán, porque Taiwán tiene acuerdos, por ejemplo, con Estados Unidos, nuevos acuerdos de seguridad, como cliente, diríamos, importante de Estados Unidos y productor de toda esa tecnología que Estados Unidos utiliza. Así que dentro de este marco que tenemos ahora mismo allá en esa región de Asia, pues vemos a China que obviamente quiere forzar a Taiwán, aunque en 70 años, desde que comenzó obviamente el poder comunista, el Partido Comunista de China, tuvo el poder de la República Popular de China hace 70 años, desde ese entonces hasta ahora, Taiwán tuvo otro gobierno totalmente diferente. Nunca ha estado, oigan bien, nunca ha estado bajo el control político de China. Nunca, de la China comunista, nunca en 70 años. Debido a esa diferencia de que Taiwán habla otro idioma, Taiwán no habla chino, digo, hay gente que habla chino allí, pero la mayor parte de la gente habla taiwanés, no chino.
para que es importante que sepan que hay diferencias culturales, como hay semejanzas, hay diferencias. Se están distanciados completamente. Sí, está más o menos, qué sé yo, como unas 110, 112 millas para empezar de distancia geográfica. Sí, cuando estoy hablando de distancia, culturalmente hablando, claro, y que son bien distintos. Claro, hay distancias. Hay distancias obviamente en ese nivel y hay distancias cortas, casi la distancia que tiene el tamaño de Puerto Rico casi, lo que separa la costa del continente China a Taiwán. Ahora, Estados Unidos sabe que tiene que proteger esa inversión y que es un punto neurálgico para la seguridad de la región y para mantener, obviamente, ¿no?, la hegemonía tecnológica que tiene Estados Unidos, específicamente en alta tecnología. ¿Qué pasa? Pues bueno, China siempre ha dicho, y lo he repetido aquí contigo muchas veces, de que Taiwán es una provincia rebelde de China. Taiwán se ve autónoma, se ve diferente. Incluso Taiwán quiere la independencia. Fíjate que ellos están claros de que ellos tienen una conexión con China, que son autónomos como ellos se ven, como era Hong Kong en alguna medida, y eso ha cambiado en Hong Kong en los últimos par de años. Pero nos damos cuenta de nuevo de que ellos, hay un movimiento fuerte que lo que quiere es la independencia, ¿no? Obviamente tener su propio gobierno. O sea, ¿qué son ellos, literalmente, qué son ellos de China? O sea, ¿qué quedan? ¿Cuál es la relación entre Taiwán y China? Bueno, pues según China, según Pekín, ¿no?, según el gobierno de China, son una provincia de nosotros y que son rebeldes y se mantienen por su lado, por la libre, cosa que hay que cambiar. Cosa que los chinos quieren cambiar e imponer obviamente su gobierno desde Beijing o Pekín, que es la capital, imponerlo allí de acuerdo obviamente a la línea comunista y la línea de control de la República Popular de China. Taiwán no quiere eso, o sea, Taiwán tiene una autonomía económica, tiene su propio ejército, tiene sus propios aviones de guerra, tiene todo eso, tiene su comercio. Hace años atrás. No tienen que reportarse con China para nada. Para nada. Claro, hay unas relaciones que aquí no se hablan, pero hay relaciones económicas también. O sea, hay intercambio, pero obviamente en lo que se refiere a las decisiones de Estado, lo importante, Taiwán, obviamente está desconectado de China. Ahora, por otro lado, hasta principios de la década de los 70, Taiwán tenía representación olímpica. Y debido a esa política de una sola China, y de que Estados Unidos comenzó relaciones diplomáticas con China, como había explicado hace un rato, pues Estados Unidos pues no reconoció más al equipo olímpico de China, inclusive, ¿no? Todas las asociaciones olímpicas del mundo, el Comité Olímpico Internacional, pues sacó a Taiwán de las competencias también. Así que Taiwán pues ya no compite como Taiwán, como país, como nación, en ningún lugar. Cosa que sí hace Puerto Rico siendo una colonia. O sea, qué interesante, nosotros somos una colonia en el Estado Libre disque asociado y tenemos representación olímpica y en todas partes. Ellos no la tienen, aunque tienen una relación más dispar y más separada que la que tiene Puerto Rico y Estados Unidos, oye, 1.000.000 de veces más. Aún así, ellos están aislados. Qué interesante está eso. O sea, esto no es ni tan siquiera una colonia de China. O sea, es un estado raro, ¿no? Es una situación política extraña a nivel internacional y obviamente entre ellos. Y te das cuenta que los taiwaneses se ven como taiwaneses, como sería en el caso... Sus propias características. Claro, como sería el caso de los puertorriqueños, que nos vemos como puertorriqueños. Claro. Nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra forma de ser. Ok, somos bilingües en muchísimas cosas, usamos el mismo mercado, la misma moneda. Hay un sinnúmero de cosas que se relacionan, obviamente, por lo que es. Pero entonces tienes a Taiwán que, obviamente, aunque tiene ciertos intercambios económicos y ciertas cosas que sí conecta con China, son muy pocas y no son suficientes como para que Taiwán se sienta parte de China. Por 70 años ha estado fuera de China. Ahora, esta situación de Biden es curiosa porque, como te dije, ellos apoyan a la China única, a una sola China, pero entonces sus intereses económicos, políticos y estratégicos dicen, estamos con Taiwán. Y las declaraciones que acaba de hacer hoy lunes Joe Biden en Japón, que fue donde él estaba en esa rueda de prensa en Japón, pues obviamente compromete a los Estados Unidos que si China bombardea o pone un pie en Taiwán, entramos en guerra. O sea, que no basta con Ucrania. O sea, el mundo, aunque la gente siga acá fliteando y perdido en el espacio y con el coitre metido en la cabeza por ahí, aunque la gente anda así, la realidad del mundo, le guste o no le guste, es esa. O sea, estamos en la balanza, hermanito. Estamos frente al precipicio. Una mala decisión política, un mal movimiento militar. Podría obviamente ser el acabose y estaríamos ya en la Tercera Guerra Mundial sin mentirle a nadie, sin exagerar la nota. ¿Esto pone a China realmente en pausa o a China realmente le tiene sin cuidado las advertencias de Joe Biden y el gobierno de los Estados Unidos? No, les tiene sin cuidado. Vamos a hablar como es. Les tiene sin cuidado.
Ellos siguen haciendo sus operaciones. Digo, vamos a aclarar lo siguiente, a que nadie se llame engaño. No ha habido movimientos de tropas hacia la costa de China. Es decir, que hay una preparación, que los satélites te estén indicando, que los espías te estén comunicando, porque Taiwán tiene espías dentro de China, ¿ok? Y China dentro de Taiwán. Aparte que Estados Unidos tiene, obviamente, espías en China. O sea, que no nos llamemos engaño. Aquí todo el mundo se vigila unos a otros, amigos, enemigos, compadres, que sea. Pero hasta este momento, todos los datos, la información indica que China no ha enviado tropas. Ojo, que no haya enviado tropas masivas, qué sé yo, 100.000 hombres o lo que sea, a las costas ya, a puertos de embarque hacia Taiwán, no quiere decir que no esté preparando esa invasión. Me explico. Los aviones chinos continuamente entran en el espacio aéreo de Taiwán. Aviones de guerra, aviones espías, aviones vigilando. Los barcos de guerra chinos entran, obviamente, por toda esa región del canal de Taiwán. O sea que hay una presión continua que está haciendo Taiwán sobre, mejor dicho, China sobre Taiwán. Pero entonces Estados Unidos está haciendo lo propio, se mete en esas aguas también. Así que en algún lugar va a haber roce. ¿Hay disgusto? Sí, hay disgusto de China. Estados Unidos, pues ya lo dijo, vamos a la guerra. ¿Me pones un dedo encima? Pues vamos a pelear. Y esto es un mundo como el que estamos, y estamos viendo las consecuencias del conflicto de Ucrania, cómo nos afecta en la economía, precios de combustible, alimentos que van a escasear. El que le dijo a usted hace 2 meses atrás en el periódico, por ejemplo, los distribuidores de alimentos en Puerto Rico, los supermercados, toda esa gente, dijo, no, va a subir el precio, pero no va a escasear el alimento. Lo engañó estúpidamente. Sabemos, y ya lo ha dicho, inclusive este señor Inanue, que es el dueño de Goya, ha dicho, papá, lo que viene es durísimo y nosotros procesamos alimentos y viene escasez. Hay mucha gente que piensa que la escasez es otro cuento para que la gente compre desesperadamente y pues nada, poner la economía a correr. Llega el momento en que uno no sabe ni en qué creer. Okay. Yo, con honestidad, pues intento ser lo más responsable posible. Seguro. En estos temas en particular. Obviamente nosotros hablamos aquí de música urbana y toda la cosa, eso, pues, eso es otro formato. En este en particular, que brega con la salud mental directa de los ciudadanos, no tan solo de los puertorriqueños, claro, sino de todas las nacionalidades que nos están viendo ahora mismo en este tipo de podcast. Realmente con tus conocimientos y con todo lo que tú lees y la información que tú tienes. O sea, sabemos por qué razón puede venir la escasez de comida. O ya es inminente que la escasez de comida va a llegar. Okay. Más vale una verdad dura que una mentira dulce o engañada. Mi abuela siempre decía, cuando vayas a tomar las cosas, pues, tómalas como son, vamos a criar machos, vamos a hacer las cosas como son. Era un poco machista mi abuelita, era más que mi abuelo, era bien... Chapadas a la antigua, imagínate. ¿Y cómo? Bueno, la cuestión es la siguiente. Hay escasez que se crean a propósito, como la de combustible, la de petróleo. Eso obviamente los grandes productores de petróleo, la OPEC y los países que están en esto, han creado esta explosión para que haya esta inflación de combustible. Una estrategia. Sí, es una estrategia económica y están tratando de recuperar todo lo que perdieron durante la pandemia. Claro, obviamente. Esa es la mecánica y no nos llamemos engaño. Pero por otro lado, si tenemos un problema de alimentos que es real, que no se está inventando nadie. Que era antes de la pandemia. Claro, siempre había problemas, siempre ha habido problemas con la comida en el mundo, pero ahora los países que sí pueden comprar comida, pues no tendrán suficiente comida accesible a su mercado. Me explico. Mira, esto de Ucrania, lo dijimos desde el primer día, tú y yo acá hablando, oye, ahí están los graneros de Europa, ahí está el granero inclusive de Rusia, o sea, la producción de Rusia se ha habido afectada por los bloqueos y las sanciones económicas internacionales, así que no puede vender, como vende petróleo, no puede vender un sinnúmero de cosas como alimentos. Por otro lado, Ucrania pues está en plena guerra, ¿quién rayo va a recoger allí trigo, maíz o qué rayo? ¿A quién se le ocurre eso? Y luego tienes que los muelles están bloqueados por la Marina de Rusia, así que no pueden zarpar los millones de toneladas de comida, manjares, que va al mundo, no solamente a los países pobres, sino a los países que tienen recursos, G20, G7, los países desarrollados. Así que para tú compensar eso, tienes que sacar la producción de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que es un país también grande, que es una agricultura grande. Pues lógicamente, ¿qué pasa? Pues a mayor demanda, en el capitalismo como tal, a mayor demanda, pues ¿qué pasa? Pues suben los precios y esto es parte de la economía, de cómo se juega la economía. Pues obviamente hay más necesidad de alimentos ahora, hay alimentos, pero el problema es que hay más necesidad y se abren más mercados, por ende se reduce la cantidad de alimentos disponibles. Es elemental, no es muy complicado.
aquí a Puerto Rico, que es un mercado secundario, terciario, aunque compramos el 85% de todo lo que comemos y muchas otras cosas más. Hay que señalar, por ejemplo, que como mercado de excedente que somos, que la gente no acaba de entender que no es de calidad, aquí no viene la fruta de calidad, cuándo, dónde y cómo. Digo, si usted va al PIEX puede que las consiga de calidad, pero acá, el resto, no. Para un grupo en particular, sí. Así que como mercado de excedente, pues se reduce aún más la calidad y la cantidad. Y uno va al supermercado y lo ve todos los días, menos calidad, menos cantidad, menos oferta de productos alimentarios. Es básico, no hay que ir a Harvard. O sea que la calidad de la comida que nosotros consumimos aquí en Puerto Rico es basura. No es la mejor. Digo, en otras partes del mundo es gourmet, ¿no? Porque todo depende de tu esté y lo accesible, ¿verdad? Y quien no tiene ni siquiera un pedazo de pan viejo para comer, ni una galleta. Pero cuando lo comparas, si tú, por ejemplo, los que hemos vivido en Estados Unidos, podemos comparar las manzanas de allá versus las que llegan aquí, la pera que tú comes allá versus lo que comes aquí, las uvas que tú comes allá versus las uvas que tú comes aquí. O sea, acuérdate que eso viene en vagones y eso viene a través del muelle. Y debido a la misma escasez que se ha creado de estos alimentos, como te he dicho, algunas afectadas por la pandemia porque se paralizaron sistemas de procesamiento de alimentos, inclusive la materia prima, es decir, inclusive la agricultura en muchos lugares se suspendió por la cuestión de la pandemia. Pero la gente seguía comiendo. Vamos para 8.000 millones de personas en este planeta. Todo el mundo tiene boca y por dónde votar después. Así que hay que comer. Por ende, ¿qué pasa? Pues hay mercados que anteriormente tenían excedentes de alimentos. Esos excedentes se pueden mandar a otros países si no afecta el precio del producto a nivel internacional. Eso es lo que sobra. Pero si el excedente es grande, ¿qué hacen? Lo tiran al mar. Ya lo hemos hablado, lo tiran al mar. Botan las papas al mar, botan el maíz al mar, botan todo lo que pueda bajar el precio porque hay más cantidad, hay más oferta. La demanda siempre debe estar por arriba de la oferta para poder mantener los precios altos. Y en Puerto Rico pues nos tienen una oferta, ¿qué diría yo?, abusiva con el combustible. Y ya tú ves que hay hasta una demanda para que DACO no pueda mantener bajito, ¿no? Digamos, los márgenes de ganancia. Exacto. Sí, no es una locura. Aquí en Puerto Rico que nosotros echamos gasolina, nos cobran la gasolina no es como en Estados Unidos, que es por galón, aquí es por litro, ¿no? Por litro. Por litro. Y es carísimo. Ahora mismo estamos, o sea, es una locura. Creo que subió ahora mismo, si no me equivoco, yo le eché ahora a regular a 1.27. Regular. Eso va para 1.30, apunta a lo que viene y mucho más. Así que despierta durmiente, la cosa no es fácil. Vamos a hablar un poco, yo quiero profundizar lo de la gasolina, quiero profundizar un poquito más sobre la comida. Obviamente vamos a hacer un podcast especial sobre eso aquí en Top Secret. Seguro. Pero les prometimos a la gente que vamos a hablar un poco de Adolfo Hitler y su vida, la vida secreta de Adolfo Hitler y sus super soldados y su drogadicción. Hay una serie en Netflix que se llama ¿Cómo se convirtieron en tiranos? Tuve la oportunidad de verla. Y cuenta justamente cómo más o menos se hizo, de dónde salió Hitler. Pero en Arroyo Habichuela, hay mucha gente que no ha visto ese documental, que los invito a que lo vean, está en Netflix. Pero, ¿de dónde sale Adolfo Hitler? Bueno, Adolfo Hitler es austriaco y hay debates inclusive sobre su origen realmente, ¿no? Se dice que tenía un padrastro judío, padrastro, no papá. Pero también cuando tú buscas la línea genealógica de él, y algunos asumen, algunos investigadores, de que su abuelo materno era judío y que eso a él lo trastocaba, lo trastornaba. Sí, Adolfo Hitler fue cabo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se salvó de milagro, porque explotó inclusive un arcabuz cerca donde él estaba y él sobrevivió, los demás se murieron. Y en su vida tuvo 44 atentados para matarlo. Wow. Y nunca lo pudieron matar, hermano. Bombas, tiradores, activos, de todo. Una cosa rarísima, como un tipo que llevó al mundo a la destrucción como lo llevó en la Segunda Guerra Mundial, estaba destinado a hacerlo porque no había forma de eliminarlo antes de que hiciera la barbaridad que hizo. Pero bueno, Adolf Hitler obviamente es uno de los fundadores de lo que se llama el Partido Nacionalista, Socialista Nacionalista Nazi, ¿no? El partido nazi. El socialismo nacionalista que desarrollaron ellos, que era más bien fascista, no socialista o comunista. Se llamaba así, pero no tenía nada de eso. Y es un individuo que era realmente mediocre. O sea, no era una figura atractiva. Era un hombre bajito. Era una persona que él quería ser, inclusive antes de ser todo esto, él quería ser artista y quería ser pintor. Y yo tengo un amigo personal que tiene un pequeño cuadro de Adolf Hitler de verdad. No sé cuánto costará, pero el tipo también tiene cuadros de Dalí, pero tiene ese cuadrito chiquito que parece que una sangana. Yo lo vi, la verdad que... Que lo pintó Hitler. Hitler. Si él pintaba, cuando él vivía en Viena, él pintaba y todo eso. Pero bueno, yendo al grano,
Adolf Hitler. Una vez llega al poder, es una historia, una trama compleja porque se asocia con otros individuos más. Él no tenía un trasfondo militar de cabo, imagínate. Se asoció con otros que habían sido héroes de guerra, etcétera. Y empezaron obviamente a traer esta cultura que predicaba su partido, el partido nazi, y a vender la idea esta de la raza perfecta, de la raza aria. Un sinnúmero de cosas que se van a conectar para llevarlo al poder. Se da un golpe de Estado, Hitler es nombrado canciller, y todo ese proceso en la década de los años 30. Pero el problema con las drogas y Hitler empieza desde 1931 hasta 1945, cuando se suicida. Y es que había un sinnúmero de circunstancias que tal vez nosotros no entendemos en aquel entonces. La sociedad, por ejemplo, alemana, estaba adicta a una serie de drogas. Y eran drogas que eran muy parecidas a las metanfetaminas, al cristal de Merck que ahora mismo tenemos. Y lo usaba todo el mundo. En aquella época hay que recordar que inclusive la coca, a principios de los años 20, 30, la cocaína no era ilegal. De hecho, tú tienes el famoso ejemplo de la Coca-Cola, que uno de los ingredientes de la fórmula original era la hoja de coca, para hacer Coca-Cola. Inclusive ellos querían hacer un refresco parecido a la Coca-Cola, pero con una droga llamada Parvitin. Y el Parvitin que se producía en las farmacéuticas alemanas era, metanfetamina, como las que ahora venden allá en Estados Unidos y la gente se le cae los dientes y se le pudren y se ponen locos y sin idea. Terrible. Pues esa metanfetamina, el Parvitin, se lo empezaron a dar a las tropas alemanas, el mismo gobierno, el mismo ejército, para que estuvieran up y no se durmieran. Por eso es que Alemania, cuando dio el golpe y tomó Polonia, tomó Yugoslavia, tomó todos esos países, lo hizo en semanas, rápido. Decía, diablo, decían los aliados, ¿cómo ese ejército se mueve tan rápido? Y sigue dominando. Por eso le decían los superejércitos. Sí, los supersoldados, los superejércitos, porque no dormían, estaban drogados. Pero ¿qué pasa? Esto tiene efectos secundarios. Se hicieron tecatos, adictos al Parvitin. ¿Y qué pasa? Los soldados, cuando no le llegaba la droga, pues le venía obviamente el frío, el dolor, a romper en frío, todo eso. Y era una crisis dentro, obviamente, de las tropas alemanas. Hitler conoció a un médico en el año 31, que este médico empezó con Hitler dándole primero vitaminas y glucosa y hormonas de animales para que se sintiera potente y diera discursos y estuviera agitado. Pero según empezó la guerra, ¿no? Y de 41 en adelante, pues empezaron a meterle otras cositas, barbitúricos para que se calmara, empezaron a darle drogas suaves, medio psicodélicas algunas, y ya para cuando la guerra estaba a todo meter, 43, el año 44, empezaron a darle drogas duras a Hitler. Drogas duras. Mira, para que tengas una idea, según los récords que hay médicos de esa etapa de Hitler, en más o menos 1800 días, como en 3 años, esos 3 o 4 años, le metieron más de 1800 agujas al cuerpo. Speedball. ¿En cuántos años? En 3 años. 1800 agujas a Hitler. A Hitler. O sea, estamos hablando que le hacían mezcla, lo que llaman un speedball. Y lo mezclaban, le mezclaban, por ejemplo, morfina con coca y se la metían al cuerpo. Wow. Aparte que se metía el Parvitin, se lo metía al cuerpo y se ponía eufórico y esos discursos, dando puños y 40 cosas. Era eso. Y el tipo pues estaba obviamente con la cabeza volada. Todo esto afectó obviamente el rendimiento del ejército alemán, las decisiones que tomó Hitler erróneas, todos los errores que cometió, que lo llevó a la derrota, a que lo venciera Rusia y lo vencieran los aliados y Estados Unidos, al derrumbe de Alemania. Pero no es la primera vez ni será la última en que gobiernos quieren utilizar medios artificiales para ser supersoldados. De hecho, en esa época de la guerra de Hitler, Stalin, allá en la Unión Soviética, quería hacer supersoldados, pero quería hacerlos cruzando gorilas con mujeres, para que tú veas. Y eso es histórico, son cosas que ustedes suponen no saben. Poner a mujeres a tener relaciones con gorilas. Para que parieran supersoldados con la fuerza del tamaño de un gorila. Y sí, porque en aquel momento no existía la inseminación artificial ni nada de esta tecnología que existe en el día de hoy. Nada de eso. Esos son los muchos proyectos locos, aberrados, que han hecho. Pero seguramente hicieron estudios con mujeres o nunca logran. Porque yo te diría lo siguiente. Era la época en que se experimentaba con muchísimas cosas, como lo hacían los alemanes en los campos de concentración, como lo hicieron luego los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como un proyecto llamado Paperclip. En ese proyecto, muchos de los criminales de guerra, de los científicos que hicieron barbaridades con los niños judíos, con los gitanos y las minorías en los campos de concentración, se fueron a los Estados Unidos protegidos por el gobierno. Incluso los proyectos
de guerra biológica que hacían los japoneses, que mataron miles, cientos de miles de chinos y de coreanos, experimentando con todo tipo de cosas. Bueno, hacían autopsias estando vivo, te abrían para ver tú vivo, cómo eran todos los órganos, y lo hacían con muchísima gente. O sea, esa gente, en vez de mandarlos a la cárcel o ejecutarlos, también algunos de ellos fueron aceptados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que se integraran a sus proyectos militares de armas biológicas. O sea, que aquí la gran mentira se la han puesto todo el mundo. O sea, esto es definitivamente el gran engaño que todo el mundo ha vivido durante tantas décadas. ¿Qué pasa? Bueno, hay experiencias que tenemos con esta cuestión de las drogas acá en el ejército de los Estados Unidos. El ejemplo más grande es Vietnam. La cantidad de adictos que regresaron de Vietnam fue descomunal. O sea, muchos soldados se hicieron adictos a la heroína, a la morfina, allá en Vietnam, muchísimos. E incluso, recuerda que en la Segunda Guerra Mundial te metían un tiro, lo primero que te inyectaban era morfina. Entonces, para no tener dolor, pues, todos los soldados cargaban morfina, todos tenían morfina. A mí me metieron morfina cuando me operé, que me hice la bariátrica, sí. y sé lo que se siente. Y automáticamente tú te puedes hacer adicto, pero en el momento. Fácil. O sea, porque tú sientes un alivio, pero en el momento. Opacio. Y tú lo pides. Incluso yo una vez decía, wow, yo quiero morfina ahora mismo, porque me hacía sentir un alivio increíble. Así que yo no quiero ni imaginar que tú tengas acceso 24/7 a morfina. Claro. Eso ya te eres adicto, pero hizo facto. De hecho, de la morfina sale un sintético que llamamos heroína, que le pusieron heroína por héroe, porque suponían que es lo que iba a revolucionar el dolor en la guerra, y no fue para venderlo como una droga antisocial o hacerla ilegal. Era un proyecto nuevamente médico, la heroína, y viene todo del opio, ¿no? Obviamente de la flor de la amapola, y que se siembra en México, que la llevaron los chinos a México, los chinos que emigraron a México, como obviamente en Afganistán, que está el centro más grande de operaciones de amapola. Y de ahí se lleva a otros países, como puede ser, por ejemplo, los países cercanos de Eurasia, donde la procesan y la convierten, por ejemplo, algunas en morfina y otras en heroína, especialmente en Pakistán. Esa es la vida. Ahí es donde viene la relación de la CIA con todo este trasiego de drogas, específicamente opioides o la heroína. Ahora, volviendo a la cuestión de Vietnam, no solamente porque la droga estaba disponible, o sea, allí todo el mundo fumaba cannabis, allí todo el mundo tenía acceso a la heroína porque estaba el Triángulo Dorado, ahí donde se producía la cantidad enorme en aquel entonces, y eran los franceses los que tenían el control de los carteles de la heroína en el mundo, en el puerto de Marsella. Y una vez votaron a los franceses de Vietnam, entró Estados Unidos a la guerra, después que lo sacaron en el 50, en la guerra Bien Bien Phu, que eliminaron a los franceses, le ganaron los del norte, Vietnam del norte, entró Estados Unidos apoyando a Vietnam del sur, entre comillas, y allí estaba obviamente los carteles grandes de heroína, hermano, de todo esto. Muchos se hicieron adictos porque estaba por allí suelta todo el tiempo. Otros se hicieron adictos porque el ejército utilizó con algunos pelotones, ¿no?, con algunos grupos de soldados, algunos tipos de drogas experimentales. Por ejemplo, y esto es importante, los pilotos en Vietnam tenían una regla. Esto es interesante, y verifiquen, busquen para que la gente se ilustre cómo es esta guerra secreta. Cuando un avión era derribado en Vietnam, que sería un Phantom o un B-52, el que estuviera en combate, ¿no?, o Intruder, cualquiera de estos aviones era derribado, la primera orden que tenía el piloto, una vez llegara a tierra, si usó el asiento expulsor o lo que fuera, la primera orden del piloto no era sacar la 45 para defenderse, era coger el chocolate Hershey que tenía, romperlo y comérselo. Esa era la primera regla. Y jalar a correr. ¿Por qué? Porque ese Hershey que les daban a ellos, tenía anfetaminas. Y la idea era que una vez se lo comiera, se pusiera eufórico y corriera para que no lo capturaran. Y una de dos, o llegabas a las líneas aliadas y escapabas del Vietcong o de los soldados del Vietnam del Norte, o el corazón te explotaba y no te podían coger de prisionero. Pero ¿qué es lo que eres esta, brother? Ese es el mundo que se supone usted no deba saber. Esto parece una historia de ciencia ficción. Esto es lo que la gente no conoce, pues, es que la realidad supera la ficción. Y hay muchas cosas más. O sea, wow. Ha habido, por eso yo he hablado contigo hace años atrás y tú habías ido a conferencias que yo hablaba de los proyectos aquellos MK Ultra, que era obviamente para modificar la mente y poder controlar la mente de las personas, que lo desarrolló la CIA, que partió precisamente de la guerra de Corea. Las guerras traen cambios.
O sea, las guerras normalmente, después de las guerras surgen muchísimos cambios, no solo políticos y económicos, cambios de conducta y de mecanismos de control mental sobre la población y sobre los soldados. Y te digo esto de Corea. La cuestión del MK Ultra de la CIA, que quiere decir más allá del control mental, ese proyecto secreto de la CIA que estuvo activo hasta los años 70, más o menos hasta el 72, 73, surgió porque los soldados que habían sido capturados, especialmente los pilotos, por el ejército de Corea del Norte, regresaban con la mente lavada. Le habían dado un brainwasher, les habían lavado el cerebro. Y el Departamento de la Defensa y los servicios de inteligencia de Estados Unidos querían saber qué técnica usaban los coreanos del norte para lavarle el cerebro a los prisioneros, de que venían apoyando el comunismo de Corea del Norte, venían hablando peste de Estados Unidos, estaban entregados a la causa del enemigo. ¿Cómo habían cambiado? ¿Cómo los habían programado de otra manera? Y empieza ese proyecto tratando de contrarrestar esto y de también usarlo como un sistema para interrogar a prisioneros de guerra o prisioneros políticos que tenga Estados Unidos. Bueno, yo recuerdo haber ido a una charla de las tuyas, presentación de las tuyas aquí en PR, donde estabas hablando básicamente de las personas que acusaron de haber matado a los presidentes de los Estados Unidos, sí. también haber estado con... O sea, tú analizas la mirada de esta gente cuando los arrestan, cómo sus miradas están turbias, como que no están en sí, están dilatadas las pupilas, como que están como programados, como que los programaron para... Obviamente esto es una teoría, esto nunca salió públicamente y nadie ha dicho si es verdad. Estos tipos los programaron y por eso mataron al presidente de los Estados Unidos, pero se veía claramente. Ese es el proyecto Search, otro proyecto o subproyecto secreto que tenía la CIA para preparar asesinos programados. Y cuando tú ves a Lee Harvey Oswald, por ejemplo, cuando tú ves a Sirhan Sirhan, Lee Harvey Oswald fue el que mató a John F. Kennedy, Sirhan Sirhan, el palestino, fue el que mató a Robert Kennedy, su hermano. Y tú ves la foto cuando lo están interrogando y todo, y te da la luz. Cuando usted le da la luz en los ojos, el iris, ¿no? Todo esto cierra. Las pupilas cierran, no abren. Cuando usted le da en el ojo y están dilatadas, obviamente es que estás drogado. Así que obviamente habían usado algún tipo de droga con esta gente, los habían estimulado, los habían programado, y esa es la teoría con eso. Obviamente si eso se aprobara, imagínate, cambiaría la historia de Estados Unidos. Completamente. Y conocerían entonces el Deep State, el gobierno secreto que realmente gobierna aquí, como gobierna en Rusia, como gobierna en China, como gobierna en todas partes, porque siempre hay una élite que es la que toma decisiones. Nosotros somos el ganado. Siempre lo has dicho que los presidentes no mandan nada. No mandan. Eso es una representación. Ni siquiera el voto del ciudadano realmente los pone en el poder. Allá obviamente hay unos grandes intereses que tienen la capacidad, la plutocracia, de poner a quien quiera en el poder de acuerdo a los intereses del capital grande, ¿no? A la cuestión transnacional de la nación. Volviendo a Hitler, que nos fuimos full, pero cada cosa que se habla en este podcast es sumamente interesante. La historia nuestra del mundo es mega interesante, aunque es muy sangrienta y muy dolorosa. Pero en el caso de Hitler, ¿cómo él mataba a los judíos? Bueno, los judíos primero se fusilaban, ¿verdad? Los hacían desaparecer. Luego surgió lo que llaman ellos la decisión final con los judíos. Un grupo de oficiales alemanes, políticos y militares se reunieron y decidieron que había que exterminarlos. Y decidieron abrir los campos de concentración y usar, obviamente, gasearlos, usar gas. ¿Exterminarlos por qué? Porque alegadamente los judíos controlaban la economía de Alemania, ¿verdad? Porque los judíos, pues, era una raza que se estaba infiltrando por toda Europa. Ellos eran seguidores, como te he dicho, de la doctrina de la raza aria, la raza pura. Realmente era por tener el dinero y el capital de los judíos. O sea, otra situación económica más. Sí, aparte de la locura que podría tener por las drogas Hitler o los demás, como Himmler, que era el otro, la segunda mano de Hitler se llamaba Himmler, era apellido Himmler y era el que dirigía la SS. Pues el tipo tenía un tripeo también, ¿no? Un tripeo de ocultismo, esotérico, magia, y ellos creían que obviamente había que sacrificar toda esta gente, que toda esta gente era impura y que obviamente era un obstáculo para el Tercer Reich. Así que... Todo negocio, todo no piensas como yo, somos distintos. Claro, si tú eras, por ejemplo, retardado mental o habías nacido con alguna deformidad, te llevaban a los campos de concentración, que no fueras judío, fueras alemán, de ojos azules. Si eras gambao o era, qué sé yo, atrofiado, había que eliminarte. Si eras retardado mental, había que eliminarte también. Si eras gitano, había que eliminarte también. O sea, no solamente se mataron 6 millones de judíos, se mataron millones de personas que no eran judías. 6 millones de judíos.
Eso es lo que dice el récord. Pero hubo muchos otros muertos que no eran judíos. Pero es que esto es una locura. Sí, era un O sea, genocidio. esto es difícil. O sea, claro, mucha gente sabe ya la historia o sabe ya la cantidad, pero es que es bien difícil de digerir. Mira, lo que pasa es que en aquellos entonces, desde finales del siglo XIX, había un término que usaban los científicos y los médicos racistas llamado eugenesia. Y la eugenesia era la raza perfecta. Tú tenías que eliminar todos los defectos para tener una raza que fuera humano, hechos a la medida. Y esta filosofía o este pensamiento comenzó en dos lugares, no en Alemania, empezó en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Después se transfirió a Alemania. Pero ese movimiento de la raza perfecta y de todo ese racismo médico comenzó en Estados Unidos y luego en Gran Bretaña, para que tengas una idea. Luego los alemanes, obviamente con la cuestión esta del movimiento nazi y eliminar un enemigo económico, un enemigo interno como eran los judíos en aquel momento y todo el discrimen que tú puedas ponerle a esto, pues adoptaron también la eugenesia y de hecho escogían. Para tú ser parte de la SS tenías que tener como 5 generaciones puras de alemán puro. No podía tener ni un tío, no, puro, para poder ser parte de la SS. O sea, tienen una mentalidad bien racista, bien estrecha y realmente muy poco inteligente. Aunque experimentaron y descubrieron y desarrollaron tecnología, lo que tú quieras, pero socialmente no eran inteligentes. En esta época moderna, ¿realmente podría existir otro Adolfo Hitler? Bueno, hemos tenido pequeños Hitlers después de él, ¿no? Y hemos tenido tipos como Saddam Hussein, que eliminaba y mataba a los kurdos, usó gas sarín contra ellos, ¿verdad? Hemos visto grupos que son como el Talibán, que también eliminan a otros grupos que son opuestos o minorías. Hemos visto al Estado Islámico eliminando a cuanta minoría islámica o cristiana encuentra en el Oriente Medio. Y hemos visto dictadores de todas clases, teniendo todo tipo de abusos. En Birmania, por ejemplo, persiguiendo allá a grupos étnicos más pequeños y eliminándolos. O sea, lo hemos visto y sigue repitiéndose en África, en todas partes. En la actualidad, de los grandes países con gran poderío económico y político, debido a las leyes internacionales que hay, Molusco, y debido a restricciones que se ponen, se supone que nadie alcance esa capacidad que tuvo Hitler de poder expandirse de esa manera y poder obviamente ejecutar contra pueblos en particular o grupos étnicos este tipo de genocidio, este tipo de asesinatos selectivos y dirigidos. Ahora, Putin había acusado a Ucrania de hacer genocidio en Donbass. Y Putin ha acusado a Ucrania, a su gobierno, de ser nazi o neonazi. Y vamos a aclarar, no ha presentado ni la mitad de una prueba, ni una sola prueba. Esos son discursos que él hace, retórica política. Y es la justificación que ha usado nuevamente Rusia para invadir Ucrania, que son nazis. Todos sabemos que Zelensky es judío. El presidente de Ucrania es judío. Sus tíos, sus abuelos estuvieron en los campos de concentración judíos. Así que nazi no es, vamos a ser bobos. Vamos a ser tontos. ¿Que hay gente dentro de Ucrania que es pro-nazi? Sí, los hay. Como los hay dentro de Alemania, aunque está prohibido, como lo hay dentro de Estados Unidos, como en España, que hay más neonazis que en Alemania y que en Estados Unidos. En España. Y puedes buscar muchos países del mundo que tienen grupos de gente que es así. Ultraderecha, nazista, inclusive dentro de la misma Rusia. Para que vean cómo es a calzón quitado, cómo es la cosa. Así que eso es una justificación vacía. Pero entonces, ahora Ucrania acusa obviamente a Rusia de hacer genocidio y de matar ciudadanos en sus ciudades como Bucha y otras ciudades más donde han estado, Mariupol, etcétera, de crímenes de guerra, deshumanidad, todo eso. Así que si Putin o si Zelensky o cualquier otro pudiese ser un nuevo Hitler, es difícil obviamente compararlo porque no es el mismo escenario histórico, son otras circunstancias, son otros individuos, pero lo que sí tenemos siempre es esa maldad humana por hacerle daño a otros y por imponer el poder por el poder. Eso sí lo podemos viendo. Puede que se use otro estilo, pero al final de cuentas son la misma basura. Más de 30.000 muertes ya, la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Sabes? Recuerdo que lo dejamos como en 1.000 y pico. No, sigue creciendo. Y nosotros no es que estemos ignorando a Rusia y Ucrania, es que pues, ¿sabes? Eso no ha parado. No para. Cuando de repente bajan los datos, 30.000 muertes en este conflicto. Es terrible. Bueno,
Yo creo que debe ser mucho, mucho más. ¿Tú crees? Sí, porque únicamente entre las Fuerzas Armadas esos números son más todavía. O sea, por ejemplo, los ucranianos dicen que los rusos ya han perdido soldados como 30.000. Los rusos dicen que los ucranianos han perdido como 60.000. Ahora, si vamos a hablar de los civiles, que es la gente inocente que está en el medio del tiroteo, del bombardeo, wow. O sea, ahí obviamente hay miles y miles de fallecidos, hay miles de desaparecidos, millones de desplazados, millones de migrantes. Y esa guerra, nuevamente, como te he dicho, ha afectado nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida. La tuya y la mía, le guste a quien no, nos afectó. Así que es tiempo ya, yo creo que de tratar de madurar de alguna manera. Alguien tiene que tener sentido común en el mundo, mano, y poder sentarnos a los grandes dignatarios del mundo y decirle, mira, negro, este planeta no cabe tanto buey macho aquí a la vez, tanto macho alfa. O sea, aquí tenemos que organizarnos de una manera efectiva. O sea, al paso que vamos, alguien, como te dije hace un rato, va a tomar una mala decisión. Y la posibilidad de uso de armas nucleares está sobre el tapete, no se ponga bobo, está ahí. Incluso los asesores de defensa, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los asesores de la OTAN, como muchos otros que son independientes a lo que está pasando, analistas independientes, lógicamente saben que es bien, bien difícil el poder proyectar o saber a ciencia cierta si estas armas van a ser utilizadas o no en este conflicto. O sea, no hay seguridad, no hay certeza. ¿Por qué? Por lo irregular y por lo difícil que es poder saber qué hace Putin. ¿Qué está pasando, como te he dicho anteriormente, en la cabeza de Putin? Tú y yo hablamos de que si está enfermo o no está enfermo. Hay sospechas que sí, hay quien habla de muchas cosas. Yo aquí no voy a venir a especular eso. Pero definitivamente lo difícil que ha sido ver, lo errático que ha sido en sus decisiones, podría poner como una amenaza posible el uso de armas nucleares. Aunque está esta cuestión de lo que se llama la destrucción asegurada, ¿no? La destrucción mutua asegurada, de que si tú tiras una, viene y nos vamos a hacer leña. La realidad es que aún eso, en una cabeza que pueda estar perturbada, no garantiza que podamos tener la paz o que estas cosas no puedan suceder. Así que estamos ahora mismo ante una indefinición terrible. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Ahora mismo nadie sabe cómo vamos a salir de esta cuestión de Ucrania. Ni nadie sabe tampoco qué va a pasar con la cuestión de China y Taiwán. Como nadie sabe qué va a pasar con la cuestión de Israel y de Irán, que eso está ahí hinchándose y eso va a ser antes que, oye, lo dijimos hoy aquí, apúntalo, que no se lo apúntelo. Antes que explote lo de Taiwán, va a explotar lo de Israel e Irán. Antes. Así que de una cosa a otra, Guatemala, Guatapeor. Estaba sacando los números. Llevamos ya un mes de conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí. Si me voy a llevar por los números que tengo, Bueno, que son 30.000. ya vamos meses ya. ¿De cuánto va? Bueno, empezó en febrero, marzo, abril, 3 meses. mayo, ¿sí? 3 meses. Sí, Wow. empezó el 24. 24. Sí. O sea que 30.000 personas es un número bajito entonces. Sí, Conservador. no, mucha más gente más muerta. La destrucción es billonaria. Es que aquello allí es terrible. Y lo que pasa es que la gente con el tiempo se pone insensible. Molusco. Ves tanto una noticia y ves tantas fotos. O sea que no te y videos. importa. Hay gente que está por allá, mano. Vas a seguir hablando de Rusia y Ucrania como si realmente fuera mierda. O sea, Sí, no, señores, hay seres humanos. Yo no sé claro. si más o menos entiende lo que significa un ser humano. Claro. Entonces, yo puedo entender que te sobrecargues. Sí. Eso lo puedo entender. Sí, seguro que sí. Y si te afecta, pues no lo veas. También lo puedo Claro. comprender. Pero una cosa es como que, ya, vamos a seguir hablando de Rusia y Ucrania, que se mueran que se mueran por allá. No, caballo, no. Es que ese conflicto nos está afectando a nosotros claro. directamente. Aquí en Puerto Rico, en República Dominicana, en Colombia, Todas en el partes. mundo. Todas partes. O sea, la vida está cara en gran medida por ese conflicto y aparte por lo que había dejado ya abonado la pandemia y este conflicto pues lo abonó. No podemos ser tan burros. O sea, ahí está. Así que la gente tiene que darse cuenta de que lo que pasa en la aldea planetaria llamado Tierra, en este planeta, afecta a los demás y un conflicto como este, como los que están ahí por emerger, los que están por surgir, hermano, nos van a llevar a la hecatombe. Acá es tiempo, como he dicho tantísimas veces, prepararse, mire, prepárese psicológicamente, mentalmente, haga planes, proyectos. Ahorita tú hablaste, no, que la gente va a comprar todo de cantazo por el pánico. Ok, hay situaciones que lamentablemente se crean escasez artificial porque la gente entra en pánico
porque los medios de noticias o quien informa la cosa no explicó bien, ¿no? Y la gente a falta de información, por vacío de información, se mueve, entra en pánico y a correr a comprar todo el papel de inodoro que pueda. Como si eso resolviera algo, ¿no? Obviamente el Sí, embalaje. lo recuerdo al principio de la pandemia, todo el mundo comprando papel de inodoro, fue una locura. Papel de inodoro. Sí. Bueno, chévere. Bien, por lo menos te va a limpiar la nalga, pero aparte de eso, no te lo puedes comer. O sea, lo que Exacto. comes es lo que limpia. Pero bueno, a lo que voy, ¿no? A lo que voy, Leandro, como es. Mira, aquí es uno tener un plan. Hombre, edúquese, planifique. ¿Cómo yo puedo cuidar a mi familia y sobrevivir si hubiese una tercera guerra mundial, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Usted no sabe, no que diga que sabe porque no sabe. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo planifico? ¿Cómo protejo mi familia? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Si se cae el sistema, se va la electricidad, que en Puerto Rico eso es normal, pero bajo una hecatombe, bajo una batalla, bajo una guerra grande a nivel global, aquí no va a llegar el combustible para las generatrices eléctricas, elemental. Aquí no va a llegar comida tampoco, obvio. Entonces, ¿cómo yo sobrevivo? Bueno, si no guardaste alimento, si no tienes reservas de aguas adecuadas, una fuente de agua adecuada, no tienes los medicamentos, no tienes con qué defenderte, porque entonces el enemigo se convierte interno, no es el que viene a invadir, no va a venir a invadirnos nadie. Es una guerra civil. Es aquí adentro, por Entre comida, nosotros mismos, por comida, por medicamentos, agua, por lo que sea. gasolina. Exacto. Y la gente pues no cae en eso porque eso es de película hasta que le toque. Y cuando toca no sabe qué hacer. Lo que pasa es que nosotros como puertorriqueños, hablo de puertorriqueños porque yo vivo aquí, conozco mi gente, conozco mi cultura, idiosincrasia. conozco, si de repente pasa igual, no sé, en alguna otra cultura, algún otro país que está viendo este podcast, pues tú puedes opinar en los comentarios. Yo hablo de mi gente. Seguro. Pero nosotros como puertorriqueños siempre tenemos la manía de estar pensando que esto nunca va a pasar aquí. Nos pasó en el 2017 con un huracán que se llamó María. Huracán María que nos partió literalmente por medio. Básicamente nos sacó de... O sea, nos jodió a unos niveles que todavía lo pienso y se me hace un taco en la garganta. Donde, ¿sabes? Fue terrible. Entonces, la gente estaba como en shock. Y parte de las razones por las cuales estábamos en shock, más que por la destrucción, es que no podíamos creer cómo esto nos pasó a nosotros, por la mentalidad de que esto nunca nos va a pasar a nosotros. Entonces viene una tercera guerra mundial y yo quiero que tú me expliques cómo sería. Todas las conversaciones que hemos tenido te lleva a que en el rompecabezas se está formando hace tiempo una tercera guerra mundial. Sí, por ahí viene. Por ahí viene China, Taiwán, Estados Unidos amenaza a China, tiene Ucrania y Rusia, estos panas por acá, no te metas por allá, tú tiras, yo te voy a tirarle, ¿Cómo sería en esta zona del mundo una tercera guerra mundial? Aunque, o sea, porque el pensamiento del puertorriqueño puede ser, aquí no nos va a pasar nada, estamos bien lejos de eso. ¿Cómo sería una tercera guerra mundial para nosotros como civilización aquí en Puerto Rico? ¿Cómo sería? Bueno, en la época de España tal vez estamos lejos de cualquier guerra en cualquier lugar. En la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta que no estábamos tan lejos porque los submarinos alemanes llegaban aquí y hundían los barcos que traían abastecimientos a Puerto Rico, básicos. En una guerra a este nivel, ya pasada no solamente la Segunda Guerra Mundial, sino pasada la Guerra del Golfo y todas las demás guerras, Vietnam, etcétera. Todos sabemos que estamos al alcance de cualquier cosa. O sea, no hay límites en una guerra como la actual. Porque no hay que tirar una bomba sobre Puerto Rico. Obviamente nos pueden bloquear electrónicamente. Quieren eliminar este punto nuestro que sirve de radares de ubicación, porque es lo que es Puerto Rico. Sirve de defensa en radares, ubicación y comunicaciones para la Marina de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas. Pues entonces nos neutralizan. Mira, un artefacto de pulso electromagnético nos deja ciegos, nos deja sin alma, no ciegos a nosotros, sino a los sistemas de comunicación, los sistemas de producción eléctrica. Así que nos quedamos a oscuras por siempre y para siempre. Ahí ya nos anularon en la guerra. No hay que meternos una bomba nuclear encima, pero ya con eso, ¿qué vas a hacer? Si la guerra se extiende y obviamente usan armas termonucleares, Puerto Rico también está en el blanco. Mira, van a preferir mandar una bomba termonuclear sobre Puerto Rico, óyeme, que una bomba nuclear, por ejemplo, sobre una ciudad como puede ser vamos a darte un nombre cualquiera, esta ciudad. Porque somos un blanco. Bueno, ahí Porque vamos. Puerto Rico es un blanco de una bomba nuclear. Ok. Mira, es más probable que una bomba nuclear caiga en Puerto Rico que en Tennessee. ¿Por qué? Por la ubicación nuestra, porque somos radares, comunicaciones y enlaces de satélites militares y espías. Puerto Rico, lo he explicado, y el que viva en la isla haga turismo interno y conozca qué les rodea.
Hemos hablado de las antenas que hay allá, por ejemplo, en Isabela, que son de ultra baja frecuencia para la marina, para los submarinos de guerra y los boomers que tienen las armas nucleares. Es todos los que están en el Atlántico y el Caribe. Por ahí es que se comunican. Eso es un blanco militar. ¿Usted qué cree que rayo es? ¿Un Burger King? Hombre, no. Por otro lado, tienes entonces, allá en el área de Vieques, ¿qué tú tienes allí? Pues bueno, tienes el Roten, un radar que te da la cubierta completa del Caribe y todo Centro y Suramérica. Elemental, es un blanco militar A número 1. Entonces tienes allá otras instalaciones como las que tienes en Cabo Rojo, no el aerostato en Laja, que te sirven para bajar toda la información de datos de los satélites espías de los Estados Unidos. Ese es otro blanco militar grande. Y pueden haber otras cosas que yo inclusive desconozco aquí en Puerto Rico, como por ejemplo las hay en Aguadilla. Así que esto nos convierte en un blanco militar. Pero es un blanco militar ¿para qué? Pues para un submarino chino o ruso que esté en la zona. Ahí tiene ya, ellos sacan, le dan la lista de ataque, hay guerra, salen las listas, Washington, bla, bla. Para Washington va a haber un montón de gente que le va a tirar de todas partes. Pero tienes a la isla de Puerto Rico, antes de meter una bomba a Tennessee, o antes que caiga una bomba en Atlanta. Nosotros somos militarmente más importantes, a nivel geopolítico, más importantes en eso. La gente cree que no, bueno, porque es que la gente se subestima y porque aquí los políticos le hacen pensar al puertorriqueño que es chiquito y bobo, tonto y que no importa. No, aquí somos un punto neurálgico en la defensa, en la escalada militar de Estados Unidos, en su seguridad, inclusive en su ofensiva también, aunque no tengamos aquí ya Rupert Road. Entonces, si somos un punto neurálgico que de repente nos pueden atacar, ¿por qué aquí no tenemos una milicia que nos pueda proteger en caso de que esto pueda ocurrir? Bueno, aquí tenemos sí defensa. Ese barco que se pasa en Ponce todo el tiempo, con un barco de misiles dirigidos, que sale de Ponce, da la vuelta por el Canal de la Mona, da una vueltita por allá y vuelve y ancla de nuevo aquí en Puerto Rico. Esa es la defensa aérea de Puerto Rico, ese barco. ¿Qué tiene? El barco del Navy está allí, acá Jato va a Ponce, yo hasta lo he tirado en mi página, el video tomándolo allí. Pero también llegan otros barcos de la OTAN aquí a Puerto Rico, al muelle de San Juan, que están en ronda en la zona y que alegadamente suplen, ¿no? Parte de la seguridad que le da a los Estados Unidos a Puerto Rico en alta mar. No los vemos porque no están aquí en la costa anclados, ellos están en su misión, obviamente, su misión naval. Y la misión naval incluye la seguridad y defensa de Puerto Rico. Eso es lo que es clasificado, lo que se supone usted no deba saber, pero eso es parte de la defensa de nuestra zona. Aparte que aquí definitivamente deben haber baterías portátiles para derribar aviones y misiles en caso de emergencia. Tal vez no lo tiene la Guardia Nacional, tal vez lo tiene otras unidades de las que están aquí en Puerto Rico de seguridad nacional. Eso lo desconozco porque ya eso es material top secret, ya eso es reservado. Pero los que conocemos obviamente sobre el manejo de estas cosas y cómo las planifican, pues obviamente sabemos que esa es la operación, de esa forma se hace la operación. Pero la defensa de Puerto Rico es naval, está en el mar, no está sobre tierra. O sea, sobre tierra, todo lo que tú pongas sobre tierra, para que la gente entienda cuál es la estrategia con la tecnología moderna, está fijo y es un blanco fijo. Así que es fácil destruir. Lo que está en movimiento y no puedes ver es lo que realmente te da seguridad. Y como dice el viejo adagio, ¿no? La mejor defensa es una buena ofensiva. Y eso es lo que tenemos, pero usted no lo ve. Ahora, de nuevo, te vuelvo y te digo, el mundo está a falta de un empujón para perder el equilibrio realmente. Y la diferencia de los países latinoamericanos, nuestros hermanos, es que ustedes están en un continente, la mayoría. La República Dominicana, igual que nosotros, estamos en una isla, y ellos es una isla dividida con unos problemas muy particulares de ellos. Cuba, pues allá con su aislamiento y su cosa. Pero acá en Puerto Rico tenemos recursos finitos. Y para entenderlo bien, en estos momentos ya empezaron, obviamente, los cortes de agua en Puerto Rico, ya desde hoy. Comienzan obviamente a restringir el agua en pueblos como Canóvanas, Loíza, etcétera, porque acá, si no nos llega lluvia, se nos acaba el agua. Así que tenemos problemas también, o sea, muchos problemas, el cambio climático, muchas cosas a la vez. Hay que prepararse. El que no es inteligente no se va a preparar y va a seguir con el vacilón. El que es responsable e inteligente sabe que tiene que hacer algo, porque a la larga ama a sus hijos, ama a sus nietos y hay que defenderlos, porque la familia es primero. Después viene la comunidad, después el país. Uno sale de estos podcasts como que quiere ir para la cama a arroparse hasta que se joda el mundo. Porque imagínate tú, uno sale con un peluchito al lado y a rezar. Ay, mi madre. No, pero es cierto, fuera de broma. A mí me parece que es bien interesante. Interesante es saber
porque estos temas realmente no son bonitos. No, no lo son. No son bonitos y es bien difícil digerirlos, pero tampoco es bonito enajenarnos. Claro. Yo creo que es peor enajenarnos. Sí, es peor creer que nada pasa, hacer como el avestruz, yo no veo nada, aquí no pasa nada, nada me amenaza, olvida y vive, síguelo para adelante. Y no tener conciencia de que el peligro, como nos dice el dicho, la muerte está detrás de la oreja, el peligro está ahí. Y es irresponsable no querer uno defender a los de uno. Así que si uno quiere tener oportunidades, tiene que hacerlo, tiene que prepararse, tiene que aprender cómo se prepara uno. Es un método. Y cómo uno adquiere esa seguridad y darse cuenta de que no es aislarse en una finca allá con una escopeta. Eso no funciona. Hay que buscar otras cosas. Hay que buscar alianzas y hay que buscar unos planes de trabajo para eso. Yo espero que la gente despierte y que se den cuenta que todo esto que tú y yo hemos hablado desde que empezamos aquí y desde que estábamos en la radio hace 10, 11, 12 años atrás hasta el día de hoy, siempre hablan de eso. Bueno, pues si tienes memoria y capacidad, date cuenta de cómo todas esas cosas se han ido dando y cómo hemos llegado a todo lo que estamos hablando desde el principio. Y lo que estamos hablando ahora es lo que viene más adelante. En el próximo podcast te voy a dar una asignación. Bueno, y tú me vas a decir cuando estés ready para hacerla. Claro. No hay prisa. Bueno. Porque es bien interesante. Nosotros llevamos más de 10, 12 años juntos hablando en diferentes plataformas que yo he tenido a través de la radio aquí en PR. Y ahora estamos aquí en el canal. Y yo sé que tú has hablado un sinnúmero de cosas y muchas veces leo comentarios de gente, no, pero Andrew dijo esto y nunca ha pasado. Yo creo que tú, porque tampoco es que tú eres un psíquico. Yo no soy Nostradamus. No, la gente piensa que tú tienes una bola y dice, mira que... Pero a mí me consta que tú has dicho un sinnúmero de cosas que van a ir pasando por otras cosas que han venido pasando porque estudias, ¿no? Todo lo que hablas. Y yo creo que, bueno, refrescarle la mente cosas que tú has dicho desde un montón de tiempo y que han ido pasando y que van a seguir pasando. Bueno, cuando tú quieras, la lista está ahí. Andrew, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y a todos nuestros amigos y amigas. Cuídense, vamos a prepararnos para lo que venga, cuando venga, y darnos cuenta que las cosas no son como creemos, ni como yo creo, ni como ustedes creen. Simplemente las cosas son como son cuando ocurren. Así que gracias por la oportunidad y que recuerden que está mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial en Facebook, esa es mi fanpage, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Y acá con Molusco, ya usted sabe, estamos a cada rato. ¿Y tienes presentaciones próximamente, veo? ¿Qué es la que hay? Más adelante. ¿Cómo te ha ido? ¿A otro nivel? Sí, vamos a estar, supongo yo que en junio con algo nuevo. Y aquí en San Juan estamos trabajando la cosa acá en el área metro. Vamos a ver qué vamos a hacer. Yo te aviso cuando venga. Vas a tener que empezar a viajar. Hay mucha gente también en los comentarios. Sí, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos. O sea, va a tener que hacer un USA Tour. A mí me llegan, sin mentirte, cientos de solicitudes de gente en Orlando, Florida. Fui una sola vez hace años atrás y fue un éxito. No hemos vuelto allá porque no hay productor allá. Así que para nosotros por lo menos. Así que pues en algún momento se abra la puerta para ir a esos lugares. Es bien importante las que están en Orlando y la Florida Central, lo que es Kissimmee, Tampa. Nosotros ahora tenemos estaciones de radio allá donde estamos saliendo del programa mío de radio Molusco y Rey de la Punta con Ali, con Pami, con Robert en el 95.3 en el Nuevo Sol. Así que la gente que nos está viendo ahora mismo en Orlando y en Kissimmee, Florida Central, 95.3, estamos todas las tardes allí. Y también en el 97.3 en Tampa, Molusco y Reyes de la Punta también está en Tampa. Así que vamos a hablar que próximamente ya estamos local allí, que podemos hacer algo bien chévere. Sí, claro es la que hay. Andrew Álvarez, señoras y señores, Top Secret, Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, comparte este contenido y lo más importante, que le des like, así YouTube obviamente comparte el contenido y llega a más personas. Gracias por estar con nosotros. Top Secret.